Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar con uno de los ponentes de las jornadas Concienciados, que se celebran en la Socialdemocracia, que arrancaron ayer, se celebran hoy y mañana. Son unas jornadas también de reflexión, de pensamiento, de todas cuestiones relacionadas con medioambientales, pero también, en este caso, hoy vamos a hablar con Santiago Ortiz. Él es matemático, pero a su vez también a través de las matemáticas, creador y también artista, pero él va mañana a dar una de las ponencias y donde ahora va a hablar de herramientas educativas y también de cómo se está fallando ahora al ver todos los cambios que la sociedad está experimentando y cómo a lo mejor tenemos herramientas educativas que no están adaptadas al momento. Más o menos es esto de lo que vamos a hablar con Santiago Ortiz. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No me he equivocado un poco, solo un poco. Sí, son muchas cosas que se mezclan, pero bueno, así es la complejidad, claro. Venga, Sí. vamos allá, porque me decías que mañana vamos a animar a la gente a que acuda a la Socialdemocracia, Claro. me estabas diciendo que había un perfil muy diverso de ponentes y la verdad que vamos a centrarnos un poco en el tuyo y a ver si hace de gancho para que la gente vaya. Claro. Principalmente me decías que la ponencia tuya va a ir en torno a una herramienta educativa que se llama Bioplex. Sí, ¿Qué es el Bioplex? así. Bioplex es una herramienta que va a estar en línea, principalmente para educadores, educadoras que quieren introducir como nuevos elementos educativos en el aula y bajo una mirada más de interconectar campos de conocimiento diferentes, un poco en torno a las ideas de las ciencias de la complejidad, que estudian más las relaciones que las partes y que creemos son contenidos que preparan más a las siguientes generaciones para los desafíos medioambientales, económicos y de salud que se vienen, que son gigantescos y que son complejos, que no se puede resolver apuntando solo a una causa, solo a una parte del problema. Esos desafíos requieren personas que sepan capaz de pensar conectando partes, viendo flujos de información, de materia, energía, colaborando con otras personas de otras disciplinas, etc. Todo eso se podría llamar el pensamiento de la complejidad. De la complejidad, te iba a decir eso. Entonces, para empezar, o sea, ¿el sistema educativo actual para ti está obsoleto? No está obsoleto. Lo que pasa es que tiene muchos desafíos. Si yo miro, por ejemplo, en concreto las matemáticas, que fue lo que yo estudié universitariamente, sí veo que hay un énfasis en memorización y en procesos mecánicos, en saber resolver la fórmula. Y hay muy poca comprensión fundamental de conceptos o mirada de cómo las partes de las matemáticas se relacionan. Pero ese es un ejemplo. Un poco lo mismo ocurre en cada una de las materias. Y otra carencia y otra gran oportunidad es conectar más los temas que las distintas materias ofrecen. Yo no creo que esté obsoleta, pero creo que es un muy buen momento para introducir ayudas, nuevos contenidos, nuevas herramientas como la que vamos a presentar. Vale, pero entonces, por ejemplo, ¿cómo debería ser una educación más moderna? ¿Cómo se conecta? No sé, en un instituto, en una universidad, ¿cómo debe enseñarse? No sé si tú podrías explicar un poco. Mis hijos estudian en una institución educativa no reglada que experimenta con conceptos súper interesantes. Yo voy a decir algunos. Chicos y chicas deciden qué es lo que quieren estudiar, proponen los temas y la institución les colabora. Muchos hacen poco, otros hacen mucho, pero cuando van creciendo, aquello que aprendieron, lo aprendieron porque lo buscaron con su curiosidad innata. Y eso cambia todo. Yo creo que es mejor un poco de conocimiento trabajado y buscado por estudiantes que mucho conocimiento apilado solamente para responder bien en exámenes. Otro factor es la combinación de edades, de géneros, de todo, no subdividir. Yo personalmente he experimentado como profesor y dando conceptos de matemáticas universitarias a chicos de 7, 8, 9, 10 años o hasta 15, y lo que veo es que las ideas de lo que tenemos de a qué edad se estudia qué matemáticas o cómo se ordena la matemática por orden de dificultad están muy erróneas. Justamente las matemáticas de la complejidad, que es de la interacción y que tienen que ver mucho con el juego, que son complejas por definición y que solo se estudian en la universidad. Yo he visto chicos de 9, 10 años entendiendo cosas, estructuras muy complejas, etc. Entonces, revisar también en qué orden se dan con prejuicios o preconceptos que se tienen de a qué edad se da qué. Y los propios chicos
si uno los deja, nos da a nosotros los adultos, educadores o administradores o lo que fuera, pistas de cómo se puede reordenar el conocimiento, y son muchas formas. Vale. Mis hijos han pasado el instituto y terminaron la primaria. Y terminaron los últimos años, dieron en matemáticas, las matemáticas de Singapur, un sistema, no sé si... Pero es que hay muchos métodos. Sí. Entonces yo no sé si... Y luego al final van cambiando, ahora van al instituto y vuelven al concepto clásico. Sí. Y ya mucha gente se estaba quejando, porque la verdad que es distinto, era como asociativo, un sistema no tan, como dices tú, de la tabla de multiplicar, te la sabes de memoria, no te la sabes, ¿no? Allí pero sin embargo luego parece que no hay una unidad, ¿sabes? Que no sé si lo que te quiero decir, que haría falta una unidad casi global, me refiero, desde arriba hasta abajo. No sé si una unidad sea algo deseable, porque si también hay muchas metodologías que conviven, eso también son formas de inteligencia que conviven. Suman y se combinan, y como ocurre en la complejidad, a veces la suma de dos cosas es mayor en su total que solo mirando las partes. Y lo otro es que una de las cosas, siguiendo en el tema de la matemática, una de las cosas más bonitas de las matemáticas, y yo lo he trabajado con chicos, es que el mismo concepto matemático, un teorema o una construcción, uno la puede estudiar con metodologías y con, digamos, herramientas formales muy distintas, y después uno hace un puente y es muy placentero ver que dos cosas que parecían totalmente distintas se relacionan. Eso además trasciende las matemáticas y lo podemos ver en el mundo complejo cuando vemos que cosas que ocurren al interior de una célula en patrón se asemejan a cómo una ciudad se autoorganiza. Entonces, esa capacidad de ver las cosas desde distintos ángulos es más importante que encontrar el ángulo adecuado, creo yo. Para yo voy a preguntarte, como yo fui estudiante y acabé en letras, y yo contaba los años hasta saber cuándo me iba a quitar las matemáticas. Digo, yo creo que en tercero de BUS ya no tengo más matemáticas y tal, o sea, las odiaba. Yo a veces también creo que a mis cortas luces, como dice uno, pues no aportaba mucho, pero también creo que a lo mejor no tuve el profesor o los profesores correctos. No sé si hay una forma de hacer las matemáticas más atractivas, o no sé si estos sistemas, dices tú... Sí. Bueno, es parte de la motivación del proyecto que presentamos mañana, por lo menos dar algunos contenidos que algunos son interactivos, otros son teóricos, y muchos, los que más esfuerzo pusimos son actividades, algunas incluso manuales o con el cuerpo, porque no queremos llevar todo a la computadora, ni tampoco solo a lo teórico, sino cosas que se pueden experimentar sobre ciencias o enmarcadas en la idea de la complejidad, incluso a nivel de deporte, de arte, ¿no? Es triste lo del odio de los chicos a la matemática, pero si uno mira un poco cómo se estudia la matemática, se entiende, porque si es memorización y repetición mecánica, esto no es como la mente de los chicos están, digamos, abriéndose al mundo. A esas mentes yo creo que les sirve mucho más la exploración, la comprensión de conceptos fundamentales en vez de mecánicos y formulistas, etc. Yo lo he experimentado con algunos chicos y puedo decir que todas mis hipótesis se validaron, y veo que estos chicos, sin tener necesariamente una habilidad innata para las matemáticas, al menos disfrutaron mucho y entendieron conceptos pueden fundamentales. Ser muy entretenidas. Las matemáticas no dejan de ser casi un pasatiempo, en el sentido de que si empiezas a... Sí, nuestra mente cae fácilmente en los puzzles, en los acertijos, en los juegos. Nuestra mente desea resolver patrones, es algo innato en los mamíferos, pero no solo en los pájaros, o sea, en la vida, ese impulso a jugar con patrones está. Entonces, la matemática bien enseñada, la grandísima mayoría de los chicos la disfrutarían. La verdad que yo envidio a gente que le gustaban las matemáticas y que hicieron carreras de ciencias, porque eliminé ya una gran parte pues, bueno, a mí en el colegio me iba mal en matemáticas, al mismo tiempo que leía libros de Martin Gardner, donde justamente introducía el juego de la vida y cosas así relacionadas con complejidad. Y yo pensaba, bueno, esto no es matemáticas, estos son pasatiempos o lo que sea. La matemática de verdad, pensaba yo no soy bueno para ella y me iba mal en ese momento. Y después resulta, bueno, estudié matemáticas y resulta que no, que la matemática de verdad... ¿Pero cuándo giraste? ¿Cuándo dio el giro? ¿Por qué te empezó a gustar o por qué empezó? Bueno, intenté con arte y música, me fue pésimo por ahí, entonces... Y me empecé a dar cuenta, tenía como muchos complejos respecto a la matemática. Entonces dije, bueno, voy a estudiar, y empecé a estudiar por mi cuenta para no entrar súper atrasado, porque pensaba que me iba a costar mucho.
Tomé el libro sobre, me acuerdo, el de cálculo, me lo estudié y llegué y no. La matemática, como yo la estudié sobre todo, que me gustó mucho, cómo me la impartían, además me dejaban escoger muchas materias distintas, yo me armaba el pensum, resultó siendo más parecida a lo que yo pensaba que era juegos, acertijos y no sé qué. Es decir, es todo la construcción de estructuras elegantes, formas distintas de resolver un problema, no tanto la mecánica de resolver un problema, etc. Entonces, creo que la verdadera matemática tiene muchísimo más de juego que la matemática de resolver ecuaciones o despejar, o que donde ya sabes a dónde quieres ir. La matemática de verdad no se sabe dónde quieres ir. Tienes que buscar caminos, hay un elemento creativo enorme, etc. Sí, sí. No, de hecho, el matemático tiene como una especie a veces el aura de como el jugador de ajedrez que está más para allá que para acá, Ajá. pero luego vemos que no, que hay matemáticos muy cuerdos. Bueno, hay matemática que, eso sí lo tiene la matemática, hay matemática que es increíblemente separada de la realidad. Y sí que hay personas que viven en otros universos mentales y que tal vez, incluso hay especulaciones sobre si algún día esa matemática va a tener algo que ver, va a servir para algo, ¿cierto? No se sabe. Y hay otros matemáticos, y por ejemplo en mis últimos 10 años he estado trabajando mucho con datos, que la matemática tiene un agarre muy interesante con la realidad, porque puedes predecir, puedes entender patrones. Entonces, también es parte de lo bonito de la matemática, lo cercano a la realidad tangible que puede ser y lo lejano también. Medioambientalmente, ¿cómo Sí. se puede encajar las matemáticas y A ver, hay datos también hablaba? hay millones y millones de caminos, pero voy a nombrar algunos aspectos importantes. Cuando algo es complejo, quiere decir que la interacción de las partes hace muy difícil imaginarse que va a resultar del todo, incluso que las partes sean sencillas y se comportan con motivaciones sencillas, emerge algo, ¿sí? Un ejemplo clásico son 3 cuerpos en el espacio, ¿sí? Con leyes ya descritas por la mecánica clásica muy simples, y sin embargo es imposible de predecir matemáticamente con total exactitud sus trayectorias. Ese es solo un ejemplo. Ahora imagínate que no son 3 cuerpos, sino son cientos, e imagínate que su comportamiento es un poquito más complejo, hay relaciones. Entonces, una herramienta súper interesante, sobre todo en el mundo de hoy, con acceso a computadoras muy rápidas, es simular. Y después hacer análisis estadísticos, etc. O sea, la matemática es sin duda uno de los elementos, de las herramientas más poderosas para trabajar en sistemas complejos. Y otro es que hay una rama de la matemática que estudia directamente modelos complejos puramente matemáticos. O sea, no intenta modelar nada de la realidad, pero que tienen comportamientos maravillosos. Y el estudio de esos comportamientos en aislado ha influenciado mucho también modelos matemáticos que sí tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, el estudio del clima, ¿sí? La predicción del clima en gran parte existe debido a la matemática de la complejidad. Esos son un par de ejemplos. Estabas hablando y digo, también no sé si derivará en la inteligencia artificial, que desde tu punto de vista, Sí. ¿qué escenario se abre ahora? Bueno, aprovecho para comentar que la herramienta que presentamos mañana utiliza inteligencia artificial y en particular los modelos lingüísticos. Es decir, esos nuevos modelos que hemos estado viendo que son capaces de trabajar con texto humano, con lenguaje humano. A mí me parece maravilloso. Me gustan por muchas cosas. Una de las cosas que me gustan es que hasta ahora éramos los humanos los que teníamos que adaptarnos a los sistemas de interacción de la máquina, ¿cierto? Por ejemplo, seleccionando en un menú una opción, botones, etc. Éramos como que teníamos que comportarnos un poco como la máquina para poder interactuar con ella, o programando con una sintaxis no ambigua, con reglas, también muy bonito y muy poderoso, pero el humano se adaptaba a la máquina. Y ahora con los modelos de inteligencia artificial lingüísticos, es la máquina la que se adaptó al humano y las oportunidades nuevas son geniales. Y es uno de esos experimentos que lo tenemos ahí en la herramienta, en donde uno va a poder preguntar, mira, quiero hacer una actividad de 20 minutos para un grupo de chicos pequeños, ¿qué me recomiendas? Y con todos los datos con los que hemos alimentado esa herramienta, ese sistema, te va a recomendar 3, 4 actividades o contenidos. ¿Pero debe darnos miedo la inteligencia artificial? Hay que ser muy precavido con muchas cosas. Lo que nos debe dar miedo es el uso de los humanos, como siempre, y qué tan irresponsables somos
en el uso de esas herramientas, igual que con la energía nuclear, etcétera. Por cierto, de nuevo, complejidad. Por un lado tenemos la energía nuclear, por otro lado tenemos estos sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos y a cargo de responsabilidades cada vez mayor. Bueno, esas dos cosas que ya eran problemas o desafíos enormes se juntan porque ahora va a haber sistemas de inteligencia artificial a cargo de arsenales nucleares. Entonces no se puede pensar las cosas por separado, sino las nuevas combinaciones. Y sí, hay que tener mucho cuidado. El problema son los humanos y cómo manejen irresponsablemente esos sistemas o cómo los utilicen como armas para defraudar, para engañar, para atacar, lo que sea. Los sistemas en sí mismos son solo algoritmos, no hay más ahí. No sé si saber un escenario, ¿no? La verdad, complejo y nunca mejor dicho, de grandes complejidades. También el pensamiento sistémico, y hablabas también incluso el papel de los medios de comunicación. ¿Qué papel estamos jugando? Sí, me siento incluido, pero bueno. Claro, es que ahí es donde dan ganas para responder esa pregunta, en vez de saltar a respuestas rápidas, dan ganas de utilizar una metodología de la complejidad como puede ser el pensamiento sistémico e incluso crear un mapa de sistemas y es poner los individuos, los medios de comunicación, los medios de producción y poner muchos y ver cómo cada uno interactúa con los otros. Y obviamente los medios de comunicación son grandes influenciadores en millones de aspectos en nuestra sociedad, pero también son influenciados y uno tiene que empezar a ver ese juego de influenciadores influenciados, la información cómo circula o las influencias. Y en un ejemplo que estaba pensando antes, en un proyecto en el que colaboré sobre obesidad, es que luego alimentación, luego hablamos también. Claro, sí, claro. Veíamos medio ambiente y alimentación, pues las relaciones son brutales, ¿no? Pero alimentación y sobre todo las pandemias de obesidad que hay en el mundo y más en Estados Unidos, están altamente afectados por factores psicológicos. Entonces ahí ya se abre otra rama de influencias, influenciados, influenciadores, que son aspectos psicológicos, que son alimentados por los medios de comunicación y ahora por el actor de las redes sociales que impactan la psiquis del individuo fuertísimamente, ¿no? Entonces, en realidad esas preguntas, imposible responderlas con un listado. Es un sistema y hay que mirarlo. Y eso es un poco lo que las ciencias de la complejidad invita a hacer. Pensar así, pensar todas las partes, con este, y empezar a ver qué puede emerger de esa sopa de complejidad, ¿no? Estamos ya llegando al final. El tema ese de alimentación también, su relación con el medio y con los sistemas y con el pensamiento. No, alimentación, bueno, varias direcciones. Empezando porque sabemos que uno de los grandes emisores de gases no reflectantes sería el metano que viene de la agricultura animal, pero también de cómo tratamos los campos o cómo tumbamos selva para cultivo, etc. O sea, la agricultura es un factor determinante para el cambio climático. Y nosotros como individuos, pues ahí ya se nos abre una pequeña puerta también decisiva de cómo contribuimos o no contribuimos con nuestra alimentación. Y como se planteó en una de las charlas de ayer, súper interesantes, medio ambiente y salud van estrechamente de la mano. Y en un sentido bueno, en el sentido en que en general todo lo que es bueno para nosotros como individuos a nivel de salud la correlación es fuerte a ser bueno para el medio ambiente. Si tú consumes productos locales, frescos, vas más hacia lo vegetal en lo posible, etc., todo eso en general tiende a ser con impacto positivo para el medio ambiente. Y lo opuesto, lo procesado o demasiada carne, etcétera, en general tiende a ser. Entonces, esa correlación es muy bonita y muy potente, pero hay muchos otros factores, sin duda, alrededor. Hay un documental, bueno, no sé si lo has visto, creo que era en Netflix, no sé si era agricultura o economía regenerativa, que lo que hablaba era un poco de eso, o sea, el metano, tal como se arrasan campos para poner maíz, luego se quita, las vacas están sueltas por un lado. Y lo que venía a decir era que la tierra es la que puede captar el CO2 y que cómo lo hace con las plantas, y a su vez que estén mezcladas, que los tipos de agricultura estén con animales, con todo. Y la verdad que era una teoría interesante, pero bueno, no sé si va por ahí de todas maneras. Sí, esas son cosas complejas también, esas son otras complejidades. Santiago, nos hemos ido de tiempo. Un poco invitar a la gente, ¿no? Que acuda. Pues está genial ayer, ponencias diversas, pero que entre sí se conversan.
sigue hoy y mañana y está genial. Estoy muy contento de participar. Pues Santiago, es un placer conocerte. Muchas gracias. Bueno, lo mismo. Muchas gracias. Las palabras de Santiago Ortiz, pensador en líneas generales, ¿no? La verdad que tienen muy buena pinta esas jornadas concienciados aquí en la Sociedad de Democracia. Empezó ayer, se celebra hoy y mañana. La ponencia de él es mañana, en la jornada de clausura. Y bueno, ya han oído, son formas distintas también de pensar. Estamos ante tiempos de cambios. Y la verdad que hay que adaptarse. En un principio hablamos de educación, pero todo en el propio pensamiento y en cómo, sobre todo lo que ha venido a decir varias veces en la entrevista a Santiago, es la forma de interconectar cuestiones que a veces son tan complejas que de ahí esa teoría de las complejidades. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.